Estamos en pleno siglo XIX. La revolución industrial está cambiando el mundo a un nivel alarmante. Las fábricas necesitan trabajadores de manera urgente. Trabajadores que sepan hacer tareas de forma repetitiva sin cuestionar su función. Simplemente que cumplan órdenes. Antes de comenzar con el vídeo me gustaría aclarar que con este vídeo no quiero inculcar ningún tipo de ideología, creencia o forma de pensar hacia nadie. Mi objetivo con este vídeo es expresar la realidad, la triste realidad de hoy en día de todo este sistema que nos condiciona a pensar de una forma predeterminada. Y estoy completamente seguro que vas a escuchar cosas que no te van a gustar escuchar, pero por A o por B tenemos que aceptarlo porque por mucho que nos pese es la realidad. Así que una vez entendido esto, dentro vídeo. Seguro que sabes hacer raíces cuadradas, pero no sabes gestionar tu dinero ni pagar impuestos. Te sabes las capas de la Tierra y las partes de una planta en inglés, pero no sabes montar una empresa ni desarrollar una sinergia. Esta es la triste realidad del sistema educativo que tenemos a día de hoy, que nos fuerza a aprender, memorizar y entender cosas que no tienen ningún tipo de sentido, y luego después de esto ni abordamos los temas esenciales de la vida. Pero quiero que entiendas algo, y es que todo esto no está hecho porque sí, no está hecho al azar, y es que no se abordan los temas esenciales de la vida y se abordan otros que no tienen importancia por una simple razón. Pero déjame decirte que todo esto no es casualidad, todo está diseñado para que sea precisamente así. Para entender cómo hemos llegado a este punto nos tenemos que remontar al siglo XIX. En este momento el mundo está cambiando más que nunca antes. Sabemos que en el siglo XIX tenemos la revolución industrial, sabemos que comienza en Gran Bretaña y posteriormente se extiende a Europa y después de Europa se extiende a lo largo del mundo. Pero diréis, ¿qué tiene que ver esto con el sistema educativo? Aquí la respuesta. En este momento las fábricas se estaban revolucionando a un nivel que nunca antes lo habían hecho. Los dueños de las fábricas, los magnates, los poderosos, los ricos de la época, tenían un problema el cual les impedía crecer su imperio y por ende ganar más dinero. Este problema era un famoso cuello de botella. Un cuello de botella en el ámbito empresarial se refiere a cuando no podemos escalar un negocio, ya sea si no tenemos materia prima, si no tenemos las herramientas adecuadas. Bien, pues en este caso era tan simple como la falta de personal. Era un momento en el que la sociedad había pasado de trabajar en el campo a pasar a trabajar en fábricas inmensas. Para trabajar en una fábrica se requiere conocimientos de cómo emplear las máquinas, cómo funciona cada cosa. En el campo no, en el campo se inculcaba generación tras generación. Pero esto de todas las fábricas era completamente nuevo, nadie sabía cómo funcionaba. ¿Pero qué tipo de trabajadores necesitaban los dueños de las fábricas? Los dueños de las fábricas estaban buscando mano de obra a toda costa, no tenían empleados. Y esto suponía un gran problema porque no podían escalar su negocio. No tenían empleados porque la mayor parte de la población era analfabeta porque trabajaban en el campo. Absolutamente todas las personas que trabajaran para ellos tenían que ser iguales. Precisamente lo que todos tenían en común y querían eran personas puntuales que pudieran hacer tareas repetitivas sin cuestionar su trabajo y hacerlo de forma puntual y eficaz. Pero el problema persistía porque todos estos empresarios no tenían de dónde sacar a toda esta gente formada. Necesitaban formación, necesitaban conocimiento. Es por ello que aquí nace el famoso sistema educativo que tenemos a día de hoy. Para entender mejor quién es el responsable de todo esto y cómo surge a raíz de qué idea, vamos a entenderlo mejor de esta manera. Él es John D. Rockefeller, un magnate del petróleo estadounidense que quería escalar su imperio de petróleo en la revolución industrial. Rockefeller tenía el mismo problema que otros magnates de la época como Henry Ford o J.P. Morgan. Es por ello que Rockefeller, junto a otros magnates de la época como Henry Ford o J.P. Morgan, entre muchos otros, deciden crear el famoso sistema educativo financiando más de 550 millones de dólares. Esta cantidad solo Rockefeller, pero hay que tener en cuenta que esto eran millones de dólares de la época. Ajustado a la inflación suponían unos 10 billones de dólares actuales. Esto recordamos que solo era Rockefeller, entre otros magnates sumaba más cantidad de dinero. No se estima la cantidad exacta que costó financiar el sistema educativo, pero se estima que era una cantidad desorbitada. Principalmente Rockefeller diseñaría al milímetro todo este sistema educativo porque había que enseñar a la gente, pero no demasiado porque él mismo aseguraba que el conocimiento es poder, el conocimiento es el fruto del razonamiento, así que como él quería trabajadores para sus fábricas que primero estudiaran y después trabajarían para él, no necesitaba enseñarles algo en concreto, sino necesitaba enseñarles unas habilidades. Estas habilidades consistían en ejecutar órdenes sin cuestionar el porqué. Una vez creado y diseñado todo este sistema, Rockefeller solo tendría que inculcarlo a una generación porque esa misma lo haría a la otra y esa a la otra y así sucesivamente a lo largo de la historia como está pasando a día de hoy. Esto crea un esquema similar a un esquema Ponzi o una estafa piramidal, que es más o menos lo mismo. Una víctima del sistema se lo inculca a otra y esa a otra y así sucesivamente hasta prácticamente el infinito. Es por ello que muchos estudiantes a día de hoy se cuestionan a sí mismos que de qué nos sirve todo esto que estamos aprendiendo para aplicarlo en la vida. Y posteriormente a esta pregunta nos surge en nuestra cabeza que el sistema es un fallo, el sistema está roto, el sistema no funciona, pero déjame corregirte y es que pienso exactamente lo mismo que tú, pero no de la misma forma. El sistema educativo sí que funciona. El sistema educativo funciona a la perfección y funciona de hecho muy bien. Funciona en términos del por qué está hecho el sistema educativo, no el propósito principal. El sistema educativo funciona muy bien porque crea trabajadores de una forma eficaz. Nosotros pensamos que el sistema educativo está hecho para formar a las personas
personas, que en parte sí, pero para formarlas a trabajar, no a pensar y a crear un negocio o a crear su propio imperio empresarial. Que ojo, esto no quiere decir que todo el mundo ahora tenga que ser emprendedor, todo el mundo tenga que crear su propia empresa, porque si no, si fuera así el mundo no funcionaría. Esto no ocurrirá por el simple motivo de que no todo el mundo vale para crear una empresa y no todo el mundo tiene el interés de hacerlo. Pero mi objetivo con este vídeo es que entiendas el verdadero motivo del por qué existe el sistema educativo. No está hecho para que tú aprendas a trabajar, no está hecho para que tú aprendas a hacer algo en concreto, sino está hecho para una habilidad en especial, y es que ejecutes órdenes sin cuestionar el por qué. Realmente tú eres libre, pero ellos te quieren hacer pensar que no es así. Rockefeller emitió una vez una frase textual suya que decía: no quiero una nación de pensadores, quiero una nación de trabajadores. Esto dice mucho de su propósito con la creación del sistema educativo. Era crear un sistema en el cual no cuestionara la ejecución de una orden, sino que hicieras esa orden porque sí, porque te ha tocado. Si te has dado cuenta, esto fue hace más de 150 años, pero si ha cambiado tanto el mundo, las fábricas ya están prácticamente automatizadas, muchas de las labores están siendo suplantadas por la inteligencia artificial, pero ¿por qué se sigue usando exactamente el mismo modelo de sistema educativo? Por la razón que te acabo de decir, funciona tan bien que no merece la pena cambiarlo en absoluto. Una vez entendido el origen, el funcionamiento y la creación del sistema educativo, vamos a ver qué tiene que ver Rockefeller con otras instituciones públicas. Y es que Rockefeller no tenía solo su poder en el sistema educativo. Como bien te he dicho al principio, Rockefeller era dueño de una empresa de petróleo llamada Standard Oil, actualmente activa, y es que el poder y la influencia de Rockefeller no solo caían en su sistema educativo y en su empresa. Y es que el punto flaco de todo esto es que Rockefeller era dueño de uno de los 5 bancos más importantes de los Estados Unidos. Si rebobinamos en el vídeo, lo que nos damos cuenta es que Rockefeller quería crear un sistema al cual entrenase trabajadores, no esclavos, por lo que se les iba a pagar posteriormente. Pero te preguntarás, ¿el qué influye que Rockefeller fuera dueño de un banco con todo esto del sistema educativo? Aquí la respuesta. Para trabajar para Rockefeller, JP Morgan o Henry Ford, entre otros muchos, lo que buscaban era una seguridad y un buen trabajo que les proporcionase un buen sueldo y unas buenas condiciones laborales, porque eso de explotar a los trabajadores en la revolución industrial ya se había acabado. Es decir, como es lógico, cuando consiguieron un trabajo lo que buscaban era que fueran pagados, no trabajar de gratis, como es lógico. Lo que no tenía en cuenta toda esta gente es que Rockefeller y otros magnates, al ser dueños de los bancos más importantes de América, al trabajar para ellos iban a ser pagados con dinero que ellos mismos imprimían. Es como si yo pudiese generar bolis de la nada y todo lo que yo te mandase ibas a ser recompensado con bolis. Harías todas las tareas que yo te mandase porque tendría una forma infinita de pagarte. Pues aquí tenemos el mismo problema. Rockefeller pagaría a sus trabajadores de las fábricas con dinero que él mismo imprimiría siendo dueño de uno de los 5 bancos más importantes de los Estados Unidos. Y es que quiero que tengas en cuenta que aquí nace el concepto de las órdenes inventadas intersubjetivas. Una orden inventada intersubjetiva es un constructo social que tiene valor o existe porque una sociedad cree de forma colectiva en él. Un ejemplo sería el calendario o el dinero. El calendario no existe porque ¿qué diferencia hay entre un lunes y un viernes? Ninguna, simplemente fruto de nuestra imaginación. Y de aquí nace la famosa frase de hoy no hago nada porque es viernes. Piénsalo de esta forma, si todos como sociedad decidiésemos que el dinero ya no tiene valor nunca más, ¿qué valor tendría? Ninguno, ¿verdad? Bien, esto es porque el dinero a día de hoy no está respaldado por ningún artículo de valor, por ningún bien de valor tangible. Hasta 1971, el dólar estadounidense estaba respaldado por el oro. El oro es un bien limitado, es un bien tangible, es un bien valioso, pero cantidad de oro en la tierra hay X y no hay más, no se puede generar más de la nada. Esto hacía que el valor del dinero fuera constante y no perdiese valor con el tiempo, de forma que no se podía imprimir dinero al igual que se hace hoy. Si te preguntase que cuánto vale un dólar, ¿me sabrías responder? ¿A qué no? Bien, si me lo preguntases en 1970, yo te respondería que un dólar equivale aproximadamente a 35 gramos de oro, o lo que es equivalente a una onza. Pero si hoy en día te preguntase cuánto vale un euro, ¿me sabrías responder? ¿A qué no? Pues esto es una orden inventada intersubjetiva. Es por ello que Rockefeller tuvo el imperio al nivel que lo tuvo. Él mismo aseguraba que los ricos no son ricos porque sean listos, sino que los ricos son ricos porque no son tontos.